Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. Antes de que existiera cualquier estrella, antes del primer grano de polvo cósmico, antes de que el tiempo tuviera nombre, Él ya estaba allí. El ser más glorioso que Dios jamás había creado, lleno de luz, perfecto en sabiduría, coronado de esplendor. Y entonces, en un momento que divide la eternidad en dos, todo cambió. Esta es la historia de lo que ocurrió antes de que el mundo existiera. Coloca en perspectiva lo que significa pensar en algo que existía antes del universo, no antes de la Tierra, no antes del sistema solar, antes del universo, antes del espacio, antes de la materia, antes de que la luz física atravesara cualquier vacío. La cosmología moderna habla de aproximadamente 13,8 mil millones de años como la edad estimada del cosmos visible, pero los textos bíblicos apuntan a una realidad que existía antes de todo eso, una realidad habitada, organizada, jerarquizada, un reino espiritual con sus propios habitantes, sus propias funciones, su propio orden interno, seres creados antes de que cualquier átomo se condensara en materia, antes de que cualquier partícula subatómica vibrara en el tejido del espacio-tiempo. Esos seres son llamados por los textos hebreos Benei Ha Elohim, hijos de Dios. En el libro de Job, cuando Dios interroga al patriarca sobre dónde estaba cuando se pusieron los fundamentos de la tierra, la respuesta implícita es que había testigos en ese momento. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios aclamaban con júbilo, ellos estaban allí, antes de la tierra, antes de las estrellas. Antes de que el universo material tomara forma, había un reino espiritual habitado, y cuando Dios creó el cosmos físico, esa creación fue acompañada por un coro de seres que ya existían y que observaban el acto creador con alegría. Piensa en lo que eso representa en términos de escala. La humanidad entera, toda la historia registrada, todas las civilizaciones que florecieron y desaparecieron, toda la tecnología acumulada, todo el arte, toda la filosofía, toda la teología, todo eso ocurrió dentro de un universo que ya tenía, antes de su creación, una realidad paralela y anterior. Un reino habitado por seres de una naturaleza radicalmente diferente a la humana, más antiguos que cualquier cosa material, creados directamente por la mano del Creador antes de que el propio escenario de la historia humana fuera construido. Y entre todos esos seres había categorías. Los textos bíblicos establecen una jerarquía angelical que es por sí misma una cosmología fascinante. Están los serafines, descritos por Isaías en el 6º capítulo, con 6 alas cada uno, habitando la presencia inmediata de Dios, cuyas voces hacen temblar los umbrales del templo cuando proclaman la santidad divina. Están los querubines, figuras complejas, de múltiples rostros y múltiples alas, guardianes del trono, seres que Ezequiel describe en uno de los textos más extraordinarios y visionarios de toda la escritura hebrea. Están los ángeles mensajeros, los príncipes guardianes de las naciones, los ejércitos celestiales incontables que los textos describen como huestes del Señor, y entonces había uno que estaba por encima de todos. Los textos hebreos usan el nombre Helel ben Shachar, hijo de la aurora o el que brilla o portador de la luz. La tradición latina, al traducir ese texto a lo que se convertiría en la Vulgata, consagró el nombre Lucifer, derivado de 2 palabras, lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar o portar, el portador de la luz, no el creador de la luz. Dios es la fuente de toda luz, sino el transportador, el conductor,
el instrumento por el cual la luz divina irradiaba por el reino espiritual con una intensidad sin precedente en ninguna criatura. El profeta Ezequiel, escribiendo hacia el siglo VI a.C., mientras se encontraba en el exilio babilónico con el pueblo de Israel, registró una de las descripciones más detalladas y al mismo tiempo más perturbadoras jamás hechas sobre ese ser. En el 28º capítulo del libro que lleva su nombre, Ezequiel dirige un lamento al rey de Tiro, un monarca histórico, conocido por su extraordinaria arrogancia y por su riqueza acumulada a través del comercio marítimo. Pero algo ocurre en medio de ese lamento. El texto va más allá del rey humano, como si la figura histórica fuera apenas la superficie de algo mucho más antiguo y mucho más profundo, como si el rey de Tiro fuera un eco distorsionado de una realidad espiritual que lo precedía en milenios. Y lo que Ezequiel describe cuando accede a ese plano más profundo es simplemente para paralizar la mente. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Esa es la afirmación de partida, y no admite gradación. No eras muy sabio, o eras extremadamente hermoso. El sello de la perfección, el estándar según el cual la excelencia era definida y medida en el reino celestial. La criatura más completa, más elaborada, más intensa que el poder creativo de Dios había producido. Y la descripción continúa con un inventario de materiales preciosos que cubrían su existencia: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda, carbunclo y oro. 9 piedras preciosas mencionadas, 9 materiales de valor supremo formando parte de la constitución de ese ser. Para dimensionar lo que eso representa, considera que en las tradiciones del antiguo Oriente Próximo, las piedras preciosas no eran simples adornos decorativos, eran símbolos de poder cósmico, de conexión con lo divino, de autoridad sobre dominios específicos de la realidad. El sumo sacerdote de Israel usaba un pectoral con 12 piedras preciosas, cada una representando a una de las 12 tribus, el máximo de autoridad y representación que un ser humano podría cargar. Lucifer llevaba 9 de esas piedras como parte de su propia naturaleza, no como adorno externo, como constitución interna, como la forma en que la luz divina interactuaba con su sustancia espiritual, fragmentándose en cada frecuencia posible, irradiando en todas direcciones, llenando el reino celestial con una presencia que no tenía paralelo en ninguna otra criatura. Imagina un ser... It's Deck Days at Lowe's, and the savings are stacked. Right now, pros get 15% off all in-stock composite decking from top brands like Trex, TimberTech, and Decorators. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. The deck's stacked in your favor with brands pros trust. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. Cuya esencia refracta la luz en todas las frecuencias del espectro al mismo tiempo: el rojo profundo del rubí, el azul eterno del zafiro, el verde intenso de la esmeralda, el dorado absoluto del oro, no en secuencia, no alternativamente, sino simultáneamente, una sinfonía visual que era la expresión natural de su existencia. Cada movimiento, cada manifestación de su presencia transformaba el ambiente espiritual a su alrededor. Y el texto de Ezequiel añade un detalle que aún hoy divide a teólogos hebraístas y comentaristas bíblicos en escuelas de interpretación radicalmente diferentes. La hechura de tus tamboriles y flautas estuvo en ti. En el día de tu creación fueron preparados. La traducción varía según el manuscrito y la escuela interpretativa, pero la mayoría de los comentarios más antiguos, rabínicos y patrísticos, convergen en una comprensión sorprendente.
Los instrumentos musicales eran parte constitutiva de la naturaleza de ese ser. No es que poseyera instrumentos, no es que fuera músico en el sentido humano de la palabra, sino que la música era inseparable de su existencia, que cada aspecto de su presencia, cada manifestación de su naturaleza generaba armonía como subproducto natural, que él era, en algún sentido profundo y difícil de articular en lenguaje humano, un instrumento vivo. Piensa en lo que eso significa en el contexto de un reino entero habitado por seres creados para adorar. El libro del Apocalipsis habla de miríadas y millares de ángeles alrededor del trono. Números que la mente humana no puede realmente procesar. La palabra miríada, en griego, significa 10.000. Y miríadas de miríadas serían 100 millones, multiplicado por algo que los textos sugieren que es nuevamente incontable. Un ejército de adoradores cuyos números superan cualquier comparación humana, y entre todos ellos, dirigiendo, armonizando, integrando, estaba Lucifer, el instrumento principal de una adoración que resonaba por todo el universo espiritual desde antes de la creación del cosmos material. No era simplemente un adorador entre otros, era el director de toda la adoración celestial. Ezequiel añade entonces el elemento más específico y más asombroso de toda la descripción. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Cada palabra en esa frase lleva un peso específico. Querubín, no un ángel común, no un mensajero, no un ser espiritual entre miles. La categoría más elevada de la jerarquía angelical. Los querubines son aquellos que habitan la presencia inmediata de Dios, que cubren el trono con sus alas, que guardan el acceso a la santidad suprema. Y entre todos los querubines, Lucifer era el ungido, apartado, designado, elegido para una función sin equivalente en todo el universo creado. El término ungido, en hebreo, mimshach, lleva la idea de algo extendido, expandido, abarcante, como si su cobertura, su protección, su presencia se extendiera sobre algo de valor supremo. Y el texto dice que proteges. ¿Proteges qué? El trono, el Creador, la santidad que está en el centro de toda la existencia. Lucifer no era solo el ser más glorioso de la creación. Era el guardián designado de la presencia más santa de toda la realidad. Habitaba la dirección más exclusiva del universo espiritual. Te paseabas en medio de las piedras de fuego. Los estudiosos debaten desde hace siglos el significado exacto de esa expresión. Algunos la interpretan como la región inmediata del trono divino, donde la santidad de Dios irradia con tal intensidad que la propia materia espiritual parece incandescente, donde la presencia creadora es tan concentrada que el espacio a su alrededor parece consumir cualquier impureza. Otros la entienden como una descripción de las fuerzas cósmicas primordiales, el potencial creativo del universo en su estado más bruto, antes de que la materia se organizara en estrellas y planetas. Pero todas las interpretaciones convergen en un punto. Ese ser habitaba el lugar más cercano posible al Creador, más cerca que ninguna otra criatura había llegado, más cerca que ningún ser humano llegaría jamás, antes de la redención que aún estaba en el futuro de la historia. Y Ezequiel confirma con una frase que lleva toda la tragedia en apenas 2 cláusulas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. No fue un fallo de diseño, no fue un error de fabricación, no fue descuido del Creador. Lucifer fue creado perfecto. La palabra hebrea tamim significa completo, íntegro, sin defecto, sin carencia, y permaneció perfecto por un período que los textos no cuantifican.
Era perfecto en sus caminos. Era exactamente lo que había sido creado para ser. Y entonces algo se movió dentro de él. No por presión externa, no por tentación venida de fuera. No había otra fuente de tentación. Él era la criatura más elevada, y el Creador ciertamente no tentaba a sus propias criaturas. La iniquidad nació enteramente dentro de Lucifer, de una elección libre hecha por un ser que tenía libertad genuina y usó esa libertad de una manera que deshizo todo lo que había sido. Para entender lo que ocurrió dentro de Lucifer, es necesario comprender la palabra que los textos usan para describir lo que se halló en él. Iniquidad, en hebreo, habla, lleva la idea de torcedura, de distorsión, de algo que era recto y fue curvado. No describe un acto específico cometido en un momento preciso. Describe una orientación interna que fue alterada, una perspectiva que se invirtió, una manera de ver la realidad que fue lenta, gradual, silenciosamente distorsionada, hasta que lo que era claro se volvió turbio y lo que era recto se volvió torcido. Y esa distorsión tenía un nombre muy preciso. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, usa exactamente esa palabra al hablar sobre el peligro de poner a un recién convertido en posición de liderazgo en la comunidad cristiana. El riesgo es que el nuevo líder se llene de orgullo y caiga en la misma condenación del diablo. La misma condenación. Como si el orgullo fuera el crimen original, el pecado fundante. Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics Best Overall Mobile Network Performance, U.S. Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. Good things come in fours, like ukulele strings, boy band members, and PayPal Pay in 4. No fees, no interest, no impact on your credit score. Just the flexibility to pay the way that works for you. Strum it, hum it, pay it in 4. Tap the banner to learn more. Subject to approval. Learn more at paypal.com/payin4. PayPal Inc. NMLS 910457. La puerta por la que el mal entró en la realidad creada. Y los textos de Ezequiel confirman ese diagnóstico con la precisión de un bisturí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Observa el mecanismo interno descrito por ese versículo. La hermosura existía, era real, era legítima, había sido dada por el Creador. El esplendor existía, era genuino, era extraordinario, había sido concedido. Ninguno de esos atributos era ilegítimo en sí mismo. El problema no fue la posesión de esas cualidades. El problema fue lo que Lucifer hizo con ellas dentro de sí mismo. Comenzó a contemplarse a sí mismo, comenzó a compararse, comenzó a medir su propia grandeza como si fuera una propiedad suya en lugar de un don recibido. Y en algún punto de ese proceso de autocontemplación creciente, el pensamiento dio un giro que tendría consecuencias eternas. Si soy así, si tengo todo esto, si soy el ser más glorioso de toda la creación, entonces, ¿por qué debo servir? El profeta Isaías, en el 14º capítulo, registra lo que muchos teólogos llaman el monólogo interior de Lucifer, los pensamientos que fermentaron en su mente antes de que la caída se volviera irreversible. Isaías habla, en la superficie del texto, sobre el rey de Babilonia, así como Ezequiel había hablado sobre el rey de Tiro. Pero el texto va más allá de la figura histórica humana, de la misma manera que lo hace en Ezequiel, y accede a la realidad espiritual que sirve de modelo para toda arrogancia humana. Y lo que registra son 5 declaraciones, 5 frases que comienzan con las mismas 2 palabras que definen el núcleo de toda rebeldía. Subiré y seré.
Subiré al cielo, no estar en el cielo. Lucifer ya estaba en el corazón del cielo, en el lugar más privilegiado del reino espiritual. La declaración es de subir por encima del cielo, por encima de todo lo que existía, más allá de cualquier límite establecido por el Creador, como si hubiera algún lugar más alto que la presencia inmediata de Dios, lo que es, por definición, una imposibilidad lógica, además de una imposibilidad espiritual. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios, expresión que la tradición teológica judía y cristiana interpreta como referencia a los otros seres espirituales, a las huestes angelicales, a los hijos de Dios que cantaban en la creación. Elevar su trono por encima de todos ellos. Ser el ápice de la jerarquía creada, no el siervo más honrado, el soberano absoluto sobre todos los demás siervos. Me sentaré en el monte de la congregación, en los lados del norte. El monte de la congregación, el lugar donde Dios convoca, donde la autoridad divina es ejercida y comunicada, donde el Creador se revela al creado. Sentarse en ese lugar, ocupar esa posición, no como siervo convocado por el Maestro, como Señor que convoca a otros siervos. Subiré sobre las alturas de las nubes, como si las declaraciones anteriores todavía no fueran lo suficientemente audaces para expresar la magnitud de lo que fermentaba dentro de él. Las alturas de las nubes, símbolo recurrente en los textos hebreos de la presencia divina, de la gloria que desciende, de la majestad que se manifiesta. Subir por encima de eso, trascender hasta el símbolo de la presencia del Creador. Y entonces la quinta declaración, la más directa, la más desprovista de cualquier metáfora o símbolo, la que resume las cuatro anteriores en una sola frase que concentra toda la estructura del orgullo. Seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. No quiero comprender más profundamente, no quiero servir con más eficiencia, no quiero crecer en sabiduría, quiero ser igual a Dios, quiero la posición suprema, quiero la soberanía absoluta, quiero lo que no puede ser dado porque pertenece a la naturaleza del Creador y es, por definición, incomunicable a la criatura. La criatura puede recibir dones del Creador, puede reflejar gloria del Creador, puede ser llenada por la presencia del Creador, pero no puede ser el Creador. Esa frontera no es una limitación arbitraria, es la diferencia ontológica fundamental entre aquel que existe por sí mismo y aquellos que existen porque fueron llamados a la existencia. Y aquí está la paradoja que está en el corazón de toda esta narrativa. Lucifer ya era el ser más glorioso de la creación, ya tenía más de lo que cualquier otra criatura podría imaginar tener. Ya habitaba la dirección más privilegiada de toda la realidad, ya era el instrumento principal de una adoración que resonaba por todo el universo espiritual. Pero no era suficiente, porque el orgullo no tiene límites superiores. Siempre apunta hacia arriba, siempre quiere más. Siempre encuentra una razón para compararse con aquel que está por encima en lugar de contemplar con gratitud lo que ya posee. Había un único ser en el universo que Lucifer no podía superar, y ese ser era precisamente la fuente de toda su existencia, de toda su gloria, de toda su luz. Los textos no describen con precisión cronológica cuánto tiempo duró esa fermentación interior. El universo espiritual no funciona como el tiempo lineal que los humanos conocen. No hay segundos, horas, años en el reino eterno. Pero en algún momento, los pensamientos internos se transformaron en acción. La iniquidad que se había formado en silencio desbordó hacia afuera, y el ser que había sido creado para conducir la adoración de todas las huestes celestiales comenzó a conducir otra cosa completamente distinta: una rebelión. Los textos indican que Lucifer no actuó solo.
Su sabiduría, que había sido dada para servir al Creador, fue pervertida para seducir a otros seres espirituales. Su influencia, que había sido dada para conducir la adoración, fue usada para conducir la deserción. El Apocalipsis, en el 12º capítulo, registra que la cola del dragón arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo, 1/3, de una cantidad de ángeles que los textos sugieren que es prácticamente incalculable para la mente humana. 1/3 de esas inmensas huestes fue convencido de abandonar su posición, de romper su lealtad, de seguir el camino que el ser más glorioso de la creación había elegido. So you're saying with Hilton Honors, I can use points for a free night stay anywhere? Anywhere. What about fancy places like the Canopy in Paris? Yeah, Hilton Honors, baby. Or relaxing sanctuaries like the Conrad in Tulum? Hilton Honors, baby. Ooh, what about the 5-star Waldorf Astoria in the Maldives? Are you gonna do this for all 9,000 properties? When you want points that can take you anywhere, anytime, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Book your spring break now. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Dimensiona lo que eso representa en términos de liderazgo e influencia. El ser más sabio, más hermoso, más poderoso de la creación, alguien con siglos o milenios de relación cercana con el Creador, con acceso privilegiado al trono, con una capacidad de persuasión sin equivalente, usó todo eso para convencer a 1/3 de las huestes celestiales de que la rebeldía era una opción viable, que había algo que ganar siguiendo el camino del orgullo, que la alternativa que él ofrecía era superior a la lealtad que siempre habían cultivado. Y entonces hubo batalla. El Apocalipsis es directo. Y se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Una batalla en el cielo, no una discusión teológica, no un debate filosófico sobre el libre albedrío y la lealtad. Una batalla, el universo espiritual, que existía en orden y armonía desde la creación de los ángeles, fue desgarrado por un conflicto sin precedente en la historia de la realidad creada. Miguel, cuyo nombre en hebreo significa literalmente ¿quién es como Dios?, una pregunta que es simultáneamente un título y un desafío, lideró a los ángeles fieles contra aquel que había declarado querer ser semejante al Altísimo. La ironía profunda del nombre de Miguel resuena a lo largo de toda la escena. Mientras Lucifer proclamaba «seré semejante al Altísimo», el ángel que lo enfrentaba llevaba como nombre una negación de esa misma pretensión. ¿Quién es como Dios? Nadie, ninguna criatura, ningún ser llamado a la existencia. Y ese era el punto fundamental que Lucifer se había negado a aceptar. El resultado de la batalla no era una incógnita para nadie con comprensión de la realidad. Una criatura, por más gloriosa que sea, no puede vencer al Creador, no puede vencer a los ejércitos que sirven al Creador con lealtad íntegra. No puede, por definición, superar a aquel cuya existencia es la fuente de toda existencia, cuya sabiduría es el origen de toda sabiduría, cuyo poder es el fundamento de todo poder. La batalla tenía un vencedor determinado antes incluso de comenzar. Lo que estaba en juego no era el resultado, era la elección, y cada ser espiritual había hecho la suya de un lado o del otro. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Arrojado.
La palabra en griego, baio, lleva la idea de algo lanzado con fuerza, arrojado, expulsado con violencia de un lugar a otro. No una salida digna, no una partida acordada, una expulsión violenta e irreversible. Y décadas después de que ese texto fuera escrito, pero hablando de un evento que había presenciado personalmente antes de la fundación del mundo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». La velocidad, la intensidad, la irrevocabilidad. En un instante, el ser que había habitado el monte sagrado de Dios, que se había paseado en medio de las piedras de fuego, que había sido el querubín ungido que protegía el trono, fue lanzado fuera, y con la expulsión vino la transformación, no solo de posición, de identidad, de naturaleza. Lo que había sido creado para portar luz pasó a habitar las tinieblas. Lo que había sido creado para conducir la adoración pasó a conducir la acusación. Y los textos documentan esa transformación a través de una progresión de nombres que es, por sí misma, una narrativa completa de la degradación. Helel, el que brilla, el hijo de la aurora, el nombre que evocaba esplendor y belleza primordial. Lucifer, el portador de la luz, el título que describía su función original en el reino celestial. Y después, Satanás, la palabra hebrea asatán, significa el adversario, el acusador, aquel que se opone, aquel que bloquea el camino, aquel que acusa ante el trono que antes había protegido. Diablo, del griego diabolos, que significa aquel que lanza hacia abajo, que separa, que divide, que destruye la unidad. Serpiente antigua, en referencia a lo que vendría en el jardín del Edén, donde usaría su sabiduría pervertida para engañar a las criaturas más vulnerables de la nueva creación. Dragón, símbolo universal de caos, destrucción y terror. El príncipe de las tinieblas, la inversión más completa posible de todo lo que había sido originalmente. Cada nombre es una capa de degradación documentada. Cada título es el registro de una pérdida específica. Aquel que portaba luz pasó a habitar las tinieblas. Aquel que conducía la adoración pasó a conducir la acusación. Aquel que cubría el trono de Dios con sus alas pasó a circular por la tierra como un león hambriento, buscando a alguien para devorar. Aquel cuyo esplendor reflejaba la gloria del Creador pasó a disfrazarse de ángel de luz, porque ese es su único lenguaje fluido, la única vestidura que conoce para engañar a las criaturas que vendría a corromper. Y el texto de Ezequiel cierra el arco narrativo con una simetría que es casi matemáticamente perfecta. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Mas tú derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. Subiré. Esa fue la declaración. Serás derribado. Esa fue la realidad. La distancia entre esas dos frases es toda la historia del orgullo, todo el arco de la autodestrucción, todo el mapa de lo que ocurre cuando una criatura rechaza los límites de su propia naturaleza y reivindica lo que pertenece exclusivamente al Creador. Y aquí está lo que convierte esta historia en algo más que un relato cosmológico-teológico sobre un ser específico, más que el origen de una entidad que los textos llaman adversario, más que un capítulo de la historia del universo invisible. Esta historia es el mapa de un patrón que se repite con aterradora fidelidad a lo largo de toda la historia humana. Porque el universo material, lo que los humanos llaman realidad, con sus galaxias, sus planetas, su biología compleja, sus criaturas de carne. So good, so good, so good.
New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Y sangre e historia fue creado en un contexto ya marcado por esa caída. El Edén no fue el comienzo de todo, fue el inicio de un capítulo en un libro que ya había sido perturbado. Adán y Eva no fueron abordados por una criatura neutra o indiferente. Fueron abordados por un ser que había pasado por el ciclo completo, de la gloria suprema a la ruina absoluta, y que llevaba consigo no solo la intención de engañar, sino el conocimiento íntimo y visceral de lo que significa querer ser como Dios. La serpiente no le dijo a Eva que podría tener más posesiones. No prometió más comodidad, más placer, más seguridad. Dijo, seréis como Dios. Las mismas palabras, la misma lógica, el mismo veneno que había destruido al ser más glorioso del universo espiritual, siendo ahora ofrecido a la criatura más vulnerable del universo material. Y funcionó, porque la lógica del orgullo, la idea de que lo que se tiene no es suficiente, de que hay algo más que reclamar, de que los límites impuestos por el Creador son obstáculos y no protecciones. Es una lógica que resuena en cualquier criatura dotada de libertad y autoconciencia. La herencia de Lucifer para la humanidad no fue solo el pecado como acto aislado. Fue el patrón del pecado como orientación existencial. La estructura interna de la tentación. La lógica que transforma el deseo legítimo de crecer en negativa corrosiva de servir, que convierte la ambición natural en rebeldía espiritual, que hace que una criatura mire lo que posee, que es inmenso, que es hermoso, que es suficiente, y aún así apunte hacia arriba y declare, quiero más, quiero lo que no me pertenece, quiero ser el centro. Los textos del Nuevo Testamento construyen la imagen con capas adicionales. Pablo, escribiendo a los Efesios, llama a Satanás príncipe de la potestad del aire y príncipe de las tinieblas de este siglo, no simplemente un ser espiritual derrotado e irrelevante, sino una fuerza activa y organizada que opera dentro de la realidad humana. Juan, en el libro del Apocalipsis, registra que él engaña a todo el mundo, a toda la creación humana a lo largo de toda la historia. Pedro advierte que él circula como un león rugiente, buscando a quien devorar. Jesús, en el Evangelio de Juan, lo llama padre de la mentira y homicida desde el principio, como si la mentira no fuera solo una táctica que usa situacionalmente, sino parte de lo que se convirtió. Como si la mentira fuera ahora su naturaleza fundamental, porque la verdad sobre quién es y lo que hizo se volvió simplemente insoportable de cargar. Hay una dimensión en esa afirmación de Jesús que va más allá de la táctica. El padre de la mentira, no un inventor de mentiras específicas, sino el origen de la mentira como categoría existencial. La mentira que introdujo en el universo no comenzó con Eva en el Edén. Comenzó cuando se mintió a sí mismo, cuando convenció su propia mente de que la lógica del orgullo era válida, cuando decidió, contra toda evidencia, que el Creador era un obstáculo a superar en lugar de una fuente a adorar, que los límites eran prisiones en lugar de estructuras de protección, que ser criado era inferior a ser creador. Y esa mentira original, esa autoilusión primordial, esa distorsión fundamental de la realidad, todavía opera, todavía circula, todavía encuentra eco en criaturas que fueron hechas de polvo, pero que llevan dentro de sí la misma capacidad de libertad y de elección que hizo posible tanto la gloria original de Lucifer como su ruina definitiva.
Antes de que Adán respirara, antes de que la serpiente hablara, antes de que el fruto fuera tomado, la guerra ya había comenzado. En un plano de la existencia que los humanos apenas pueden imaginar, un conflicto se inició. Y ese conflicto moldeó todo lo que vino después. La naturaleza de la tentación, el patrón del engaño, la estructura del mal que aparece aún hoy, siempre vestido de luz. Porque esa es la herencia más perturbadora de la historia de Lucifer. No aparece como monstruo, aparece como ángel, como sabiduría, como progreso, como razón, exactamente como era antes, solo que vacío por dentro. Así nació el diablo, y él todavía recuerda cómo era ser luz.